Bueno, pues hola de nuevo, vamos a retomar este foro y en la inauguración Carme Artigas la verdad es que ha dado en el clavo. La brecha de género no puede existir en ningún ámbito, pero tampoco, como no, en el ámbito tecnológico. Y ha dado un dato, lo recordaréis, muy interesante. Con la mujer incorporada en este ámbito tecnológico podemos aumentar en un 2,5% el PIB. Y precisamente en la siguiente mesa vamos a profundizar sobre el papel de la mujer en la industria digital. Para ello contamos con un magnífico panel, con una magnífica mesa. Invito ya a nuestras invitadas a que vayan subiendo a este escenario. La mesa la va a moderar Marta Pérez Dorao. Ella es directora general de FECE, la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos, y también es presidenta de Inspiring Girls en España. Bienvenidas a las tres. Marta, te voy a lanzar la primera idea. Quizá uno de los principales retos sea superar este umbral de desigualdad que vivimos, ¿no? Efectivamente, y eso es una cosa que tiene que comenzar desde la infancia. Por eso, desde Inspiring Girls estamos focalizados en romper ese estereotipo que hace a las niñas decir ante un cursillo de tecnología o de robótica, ay, esto no es para mí. Nosotros queremos que eso no vuelva a existir, que todo sea para todos y incorporarlas al mundo digital. Porque el riesgo, como hemos ido viendo a lo largo de la mañana, de que la mujer se quede fuera de esta revolución digital es alto. En 20 años, la presencia de la mujer en el sector ha aumentado solamente del 33% al 37%, es decir, en 20 años. Es que es triste. Como ha dicho esta mañana la secretaria de Estado, las mujeres siempre estamos 4 puntos por detrás en la formación digital, en habilidades digitales, no solo las básicas, sino también las avanzadas. Y no estamos en los algoritmos, y eso sí que es un problema, porque no estaremos en el mundo del futuro. Por esta razón, tenemos que luchar contra esta carencia de mujeres en las carreras técnicas, en los puestos técnicos, pero también en los políticos, que al final, como ella ha dicho, van a desarrollar los programas que hacen que se haga posible la participación de la mujer en la sociedad de la información. Me gusta mucho una de las cosas que ha comentado, la infraestructura del talento digital en España, que supondría, en nuestro caso, la incorporación plena de la mujer a este sector digital, un 2,5%, perdona, un 2,5 puntos en nuestro PIB. ¿Cuáles son los motivos de esta situación? Pues hay muchos. Socioculturales, por ejemplo, no sé si sabéis que el 41% de las niñas a partir de 11 años ya piensan que hay ciertas carreras que son para ellas o que la sociedad espera que hagan por ser una niña. Salarios más bajos y, sobre todo, falta de referentes profesionales femeninos en todos los niveles. En Inspiring Girls sabemos que este es un punto clave, ya que los modelos o referentes femeninos en STEM no son visibles. O sea, mujeres en todos los sectores hay, pero muchas veces no se ven. Las niñas no se ven, no las ven. ¿Por qué es importante? Nosotros manejamos estadísticas que muestran que entre la infancia y la adolescencia las niñas experimentan una caída del 30% en la confianza en sí mismas, en la autoestima, y se autoperciben, que no es real, pero la realidad es que existe, peores en asignaturas como matemáticas, incluso sacando mejor nota que sus compañeros. El 67% de las jóvenes creen que no tienen las mismas oportunidades profesionales que los chicos. Nosotros, no solo porque lo percibamos en todas las niñas que tratamos en nuestro día a día, ¿no? Que mostramos mujeres profesionales a las niñas en los colegios con un foco especial en STEM, porque, como os digo, nos focalizamos en aquellas profesiones donde hay menos mujeres, más masculinizadas, sino también porque hemos hecho una investigación con la Universidad de San Pablo, CEU, sobre más de 300 niñas que han participado en nuestros programas y que ha demostrado que estas niñas expuestas a referentes femeninos cambian la percepción de sí mismas, es decir, se perciben, por ejemplo, una cosa tan tonta como mejores en matemáticas. Es curioso, pero realmente es eficaz. Es un estudio que se ha publicado en la revista científica Frontiers in Psychology, ahí lo podéis ver, pero realmente las niñas tienen el doble de posibilidades de considerar una carrera STEM después de escuchar a un modelo femenino, una mujer que trabaje en el sector, ¿no? Esto también lo dice una investigación de Microsoft de 2018. Por tanto, lo que está claro es que necesitamos todo el talento femenino si queremos dar un vuelco a esta situación. En un entorno en el que carecemos como país de promociones, antes hablábamos de ello, y el presidente de la Real Academia de Ingeniería lo mencionó el otro día también.
estamos produciendo promociones y promociones de licenciados en ADE y la India está produciendo promociones y promociones de tecnólogos y de científicos de data, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto como país es un hándicap importante que requiere la actuación de todos, de nosotros y de las autoridades públicas para modificarlos, ¿no? Por tanto, yo creo que debemos hemos comentado también antes que muchas de las cosas que se han oído se vienen oyendo desde hace tiempo. Creemos que es momento de pasar de la teoría y de ponerse a la acción. En esta mesa contamos con expertas que explicarán qué es lo que se está haciendo y cómo podemos pasar de todas esas teorías en las cuales ya todos estamos de acuerdo realmente a la acción. Os la voy a ir presentando, empezando por Mariola. Mariola García Arellano, más de 20 años en Santillana, actualmente CEO de Bijob Empleabilidad, una empresa de formación en competencias digitales. Ha tenido desarrollo de carrera en España, México y en Estados Unidos, siempre enfocado a la creación de empresa y actualmente mejorando la competitividad de las empresas formando perfiles tecnológicos. Por otro lado también, y ahí colaboramos, pone el foco en reducir la brecha digital de niñas y aumentar vocaciones STEM, no solamente niñas, mujeres, personas mayores. Es decir, es muy interesante el foco, la especialización en la alfabetización digital que estáis teniendo, Mariola. Te hago la primera pregunta. ¿Qué elementos clave tiene que tener un proyecto dirigido a impulsar la presencia de mujeres en el ámbito TIC? ¿Cuáles son los elementos más poderosos? Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Muchas gracias a METIC por un año más contar con Bijob y conmigo pues para poder compartir lo que hacemos con tanto cariño y tanta ilusión y sobre todo también por aprender de todas las personas que participáis en el evento de hoy. La verdad es que estos encuentros suponen un enriquecimiento total, desde la primera hora hasta la última. Estarías todo el rato apuntando por qué hay mucho por hacer. Yo siempre empiezo mis presentaciones y mis aportaciones diciendo que la buena noticia es que hay mucho por hacer. Bueno, tenemos también la suerte desde Bijob decir que llevamos más de 5 años trabajando en proyectos de desarrollo de competencias digitales para reducir la brecha de género. Oye, esto, quiero decir, parece muy sencillo, pero no hemos empezado después de la pandemia. Llevamos 5 años trabajando con bastantes de los clientes que tengo aquí enfrente y que me siento muy bien y muy bien acompañada. Que nos han dado la oportunidad de crear, junto con ellos, porque esto ha sido un permanente trabajo en equipo, proyectos de valor para las niñas, las jóvenes y las mujeres. Uno de los elementos clave, por tanto, será el partenariado. Hay que tener una conversación permanente con las empresas, con las instituciones de educación y la administración pública y saber a dónde queremos llegar. Y cuando encontramos puntos en común, creamos unos proyectos y los ponemos en marcha. La confianza en nuestros clientes es clave para llevar a cabo estos proyectos. Y luego la humildad profesional, diciendo que las cosas se pueden hacer mucho mejor o incluso a veces que hay que empezar de cero. Tampoco pasa nada. En este mundo, creo que lo hemos oído desde el punto de la mañana, hay que tener muy claro que a veces hay que empezar de cero. Por lo tanto, uno de los elementos clave sería, el segundo elemento clave, porque primero he dicho el partenariado, sería crear proyectos realistas y coherentes. Coherentes con el momento que estamos viviendo, lo ha dicho también antes la ponente anterior, la rectora de la universidad, coherentes con el momento y coherentes con el público para el que dirigimos estos proyectos, con los que trabajamos los programas de formación para reducir la brecha digital. Porque debemos poner objetivos realistas y medibles. Una de las cosas fundamentales que tenemos una obsesión en los proyectos que hacemos es que los proyectos se entiendan y las participantes vean que va a tener un resultado positivo la participación y el compromiso en ese proyecto. El compromiso de nuestras alumnas sería el siguiente elemento clave, que se consigue a través del acompañamiento permanente, a través incluso del mentoring, a través de decirle, no te preocupes, que este va a ser un camino que vamos a trabajar juntos, porque está la institución, está la empresa de formación, está los patrocinadores, pero todos os vamos a acompañar para que no se quede ninguna duda en el camino sin resolver mientras estamos en lo largo del proyecto. ¿Qué obligación tenemos las personas que estamos llevando estos proyectos a cabo?
que cuando trabajamos con niñas, adolescentes o mujeres, aseguremos que estamos dando unos programas de formación de calidad y actualizados. Tenemos que darles esa garantía de sentirse seguras porque están en manos de los mejores para llevar a cabo ese proyecto. Esto no es menor porque, como todos vosotros habréis oído muchas veces, incluso esta mañana lo ha dicho Karma y además lo acaba de decir también Marta y muchas otras ponencias, todavía no hay ese acercamiento ni a la tecnología ni a los perfiles tecnológicos suficientemente cercano y suficientemente natural. Con lo cual, todavía hay muchas barreras del miedo a qué es esto, a lo desconocido. Entonces, para nosotros, en nuestros proyectos en Bijob, es de vital importancia el acompañamiento y el lenguaje cercano. Y bueno, desde nuestro punto de vista, esos serían los elementos que no pueden faltar absolutamente en ninguno de los proyectos que estamos trabajando con cualquiera de vosotros. Por supuesto, medir resultados. Es decir, contar a dónde nos ha llevado el camino que hemos hecho juntos. Y además, contarlo. Esa es otra parte que creo que es muy importante. Cuando un proyecto es exitoso, hay que contarlo. Y además hay que reconocerlo. Por suerte, también precisamente en Ametic, ese papel lo hacen de una manera absolutamente importante y vital, porque ponen el foco también desde siempre en proyectos que tienen que ver con la reducción de la brecha digital y luego los reconocen, supongo que algunos premiarán e incluso los comunican. Es que el proceso se tiene que cerrar, porque nuestras niñas y mujeres y adolescentes necesitan que se les cierre el círculo y se les reconozca el esfuerzo que han hecho hasta llegar al final. Yo creo que por ahora me puedo quedar aquí. Muchas gracias. Vamos a ver luego. Muchas gracias, Mariola. Yo creo que es importante eso que has dicho. El tema de medir es fundamental. Nosotros trabajamos con empresas, en la empresa lo que no mide es como si no existiera, con lo cual es fundamental. Por eso nosotros, aunque teníamos la percepción de lo que estábamos haciendo funcionaba, hicimos una investigación científica de medición, porque si no, no tienes la certeza y tampoco puedes afinar el modelo, ¿no? Pero muy buena otra cosa que has comentado sobre el lenguaje. Qué importante es el lenguaje, ¿no?, para configurar esta realidad. De hecho, en algunos de los talleres que nosotros hacemos para las niñas, le llamamos Club Inspiring Girls. No le llamamos Club de Tecnología, y es todo tecnología, pero es que la simple palabra muchas veces en esas edades te echa para atrás, porque tú no crees que pertenezcas a eso. Entonces, esta metodología que sé que utilizas de aprender haciendo, poner la tecnología como herramienta, pero fuera del nombre, es tonto, pero es súper eficaz, ¿no? Me encanta esta mesa que me ha tocado porque hay gente que está haciendo, ¿no? No es teoría. Entonces, otra de las personas que está haciendo es Sara Gómez, que os presento. Ella es directora del proyecto Mujer Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería. Es ingeniera y doctora por la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad es profesora e investigadora en esta universidad y hasta mayo del 2020 fue directora general de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid. Este proyecto de la Academia Mujer Ingeniería pone en marcha proyectos que ayudan al fomento de los estudios STEM en las mujeres. Sara, en relación con este proyecto que estáis haciendo y con lo que venimos hablando, y tú que estás en la educación, es muy importante la formación de los docentes, porque claro, estamos dándole un vuelco a esto, pero si los que tienen que enseñarlo no saben, tenemos un problema. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se puede hacer eso, sobre todo en la enseñanza, por donde hay que empezar, en la enseñanza infantil y primaria? ¿Qué necesitamos para formar a los formadores? Bueno, esta es la pregunta del millón. Yo creo que esta mañana hablaba de esto también. Lo primero, dar las gracias a Ametic una vez más por invitarme a estos saraos y tener la posibilidad de compartir todas estas cosas y, sobre todo, porque cuando me invitáis es que entendéis que tengo algo que decir, lo cual debo agradecer. En este sentido, en el tema de los formadores, el proyecto Mujer Ingeniería, y un poco antes de contestarte concretamente a la pregunta, nace hace 5 años, pero yo ya venía con un bagaje de la propia Universidad Politécnica de Madrid como vicerrectora en aquel momento, donde detectamos una falta que afectaba a nuestro negocio, que es que nos quedábamos con, cada vez había menos jóvenes, sin distinción de género o de sexo, como se debe decir, que estaban interesados por la ingeniería.
cada vez había menos gente y por lo tanto nuestras notas de corte andaban bajando. Y cuando empezamos a hacer ese diagnóstico que decís, empezamos a medir, yo creo que esto es fundamental, porque yo creo que medir te permite tener unos datos y por lo tanto hacer un diagnóstico más certero, nos dimos cuenta que el problema era estructural. Es un problema estructural, no es un problema coyuntural, es un problema global. Por lo tanto, el mundo se queda sin ingenieros, salvo dos excepciones. Una es India y otra es China, que probablemente en esta cuarta revolución industrial son los que van a liderar estas cosas y vamos a ir un poco a su rebufo, lo cual no nos interesa ni como país, ni como continente, ni como nada. Pero bueno, dicho lo cual, las causas, como os digo, yo creo que son estructurales. Y algunas de las claves has dado. Hay un estudio de Science que se publica en 2017, creo recordar, donde efectivamente es un estudio de 3 universidades americanas, donde ven cómo los niños y niñas desde los 4 a los 6 años evolucionan de una forma dispar. En los 4 años hay coincidencias prácticamente en todo y llega un momento que es a partir de los 6 donde empezamos a distinguir entre materias fáciles y difíciles y que las niñas están más preparadas para hacerlas fáciles, ¿no? ¿Por qué pasan todas estas cosas? Una de las claves, que no la única, es la formación de formadores, y ya retomo tu pregunta. Que además, de alguna manera, cuando hablaba con alguno de los organizadores de esta mesa, pedí hablar un poco de este tema. Y pedí hablar un poco de este tema porque es imposible enseñar lo que uno no sabe. Esto lo primero. Esto no es algo imposible. Y segunda cosa, para que tu mensaje llegue, tienes que tener pasión por lo que haces. Yo soy profesora en la universidad. Y hay algunas asignaturas que si me hubiera tocado darlas no las hubiera dado porque no me gustan, no voy a decir cuáles. Pero sin embargo, las que me gustan y las que estoy dando me gustan y me gustan mucho, pues yo creo que sí transmito esa pasión, porque me gusta lo que estoy haciendo. Y esto no pasa. Y no es problema de los formadores en esos niveles, a los que admiro muchísimo y a medida que los conozco los admiro más. Es decir, tenemos ahí en manos el futuro de nuestro talento, el mayor activo de la sociedad. Si de algo se habló en las jornadas de Santander, fue de talento. Estaba presente, era el denominador común de todo. Bueno, pues tenemos en manos del futuro de nuestro talento a personas a las que no estamos formando para determinadas materias. Esto está en la prensa y está en los planes de estudio. Es decir, los profesores que serán los maestros de antes, que por cierto me encanta la palabra, no reciben esa formación de matemáticas o la reciben de forma muy escasa, dicho por los propios profesores de estas universidades, de esas facultades que lo están dando. Por lo tanto, se les enseña cómo enseñar, pero no qué enseñar. Esto es algo que tenemos que cambiar radicalmente. A eso se le superpone una capa más en la cuestión de género, y es que la mayor parte de los formadores en niveles de infantil y primaria son mujeres. El número de mujeres en esas etapas universitarias es altísimo. Yo creo que vosotros en las cifras está por el 90%, así, ¿no? Las cifras que yo tengo. Y por lo tanto, lo que perciben los niños y las niñas es que hay mujeres que les forman en esa edad y que no les transmiten ni los conocimientos, no por culpa suya, insisto, y además tienen cara de mujer. Y les llega pues otro tipo de cosas. Por lo tanto, hay que hacerles llegar esas materias, esas matemáticas y esa física con cara de mujer. Porque no pretendamos tener ni ingenieros ni ingenieras, ni nada por el estilo, ni matemáticos, ni físicos, ni nadie estén, si no has desarrollado ese amor, esa pasión por las matemáticas y la física cuando eras pequeño. Cuando a mí me preguntan, ¿por qué hiciste ingeniería? Pues seguramente porque tuve 2 monjas, que yo estaba en un colegio de monjas, que me enseñaron muy bien las matemáticas y la física. Y ya sé que esto yo creo que eso es, quiero decir, esto es fundamental. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? Esta es una de las causas. Pues yo creo que hay que hacer el gran pacto de Estado por la educación a todos los niveles. Y un poco al hilo de lo que decía Mariola. Tenemos unos sistemas tremendamente rígidos y el mundo va a una velocidad a la que no van nuestros planes de estudio. Claro. Y ahí hay una disfunción que es absurda. O nos ponemos las pilas, el sector privado, yo creo que lo debe demandar, la sociedad lo debemos demandar, para que las administraciones locales, autonómicas y generales, nos pongan un marco lo suficientemente flexible como para empezar a mover los conocimientos de una manera tremendamente ágil. Tenemos que cambiar no solo la metodología, sino lo que tenemos que enseñar. Estamos en la sociedad del conocimiento. Esto es lo que nos va a hacer avanzar, no en la sociedad de otras cosas. Y, por tanto, si no manejamos bien esa formación a todos los niveles, yo creo que estamos en un camino absolutamente equivocado. ¿Cómo haría yo esto? Pues por el gran pacto de Estado de la educación que yo llevo reclamando, tengo muchos años, pero llevo reclamándolo el 70% de mi vida. Es decir, hay que hacer un gran pacto de Estado por la educación de todos los partidos políticos para que no venga uno y quite el plan de estudios que puse el otro y el otro el del uno y no sé qué. Y ahora mismo, y en esto también, estamos hablando de las carreras STEM y siempre pensamos en ingeniería. Yo vengo de la Real Academia de Ingeniería, con lo cual lo que voy a decir, no sé si tiene sentido o no. Pero hay otras capas en la educación de las que carecemos. Y estamos subiendo al tercer piso sin haber pasado el segundo.
o al cuarto piso sin haber pasado el segundo. Me explico. Tenemos muchos doctores y tenemos muy poca formación profesional de grado superior. Por lo tanto, estamos haciendo una pirámide invertida que cualquier que sepa algo de estructura, aquí supongo ingenieros, no nos da estabilidad. Y por tanto, esta es otra de las cosas que tenemos que hacer. Educación no solamente de los que enseñan, sino educación a todos los niveles. En el sistema universitario con 2 claves que ya he dicho, que es una educación flexible, ágil y una educación a lo largo de la vida. Es decir, tenemos que estar aprendiendo permanentemente. O nos creemos que lo que nos va a hacer avanzar es el conocimiento, la generación de ese conocimiento, o si no estamos haciendo algo muy mal. Sara, ¿cómo hacemos más sexy la formación profesional? Porque aquí todo el mundo quiere ser universitario. ¿Y cómo hacemos más sexy la profesión de profesor? Porque, a ver, es que el que es muy bueno, no se va a la escuela de magisterio. Y eso está mucho más valorado en otros países. Aquí parece que no, y es un cambio brutal que necesitamos. Totalmente Si de acuerdo. no, ¿cómo van a transmitir pasión si no están apasionados por lo Totalmente suyo? de acuerdo. Te voy a dar 2 claves, bajo mi punto de vista. La primera de ellas, en el tema de la formación profesional. Tenemos que cambiar el discurso social del que vale, el que no vale se va a hacer formación profesional. Esto está metido en nuestro ADN. Sí. Y esto es totalmente absurdo. Y, por lo tanto, eso es una labor que tenemos que hacer desde los colegios. Es decir, darles opciones. ¿Cuántos orientadores? El otro día hablaba con un director general y decía, ¿cuántos orientadores en los colegios hablan de la formación profesional a los niños y a las niñas? Poquísimos. Estamos siempre pensando en la universidad y nos estamos saltando un piso. Esta es una clave. Es decir, orientar a los niños y dar esa información. Y la segunda es pagarles. Claro, un maestro en Dinamarca cobra muchísimo más. Es que si estamos poniendo en el futuro de nuestro talento en manos de unas personas que ganan poquísimo, pues entonces estamos valorando lo que nos importa la educación. Oye, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, eso habría mucho que rascar ahí. Pero Me has pedido 2 claves y te he dado las 2. Tengo algunas más, pero esas 2. Bueno, seguiremos un poco después, pero ahora voy a dar paso a Emma, que está conectada online porque ha tenido ahí un problema de movilidad. Emma, ¿cómo estás? ¿Te sientes mejor? Muy bien, gracias. Inmovilizada, pero bien, gracias. Emma, muchos de vosotros ya la conocéis. Ella es experta en estrategia, innovación, fusión, adquisiciones, recursos humanos, gobierno corporativo, un montón de cosas. Ha sido directora general de Indra y actualmente es consejera independiente en varias organizaciones y también forma parte del grupo de reflexión de AMETIC. Es vicepresidenta de ASTI, la Fundación Talent y Tech, con el objetivo de promocionar también las materias STEM entre los más jóvenes, destacando el programa STEM Talent Girl porque han pasado ya más de 5.000 alumnas en sus 6 ediciones y donde he tenido también el orgullo de participar. Emma, en este programa STEM Talent Girl, que es para niñas de secundaria y bachillerato, ¿cuál es la principal lección que has aprendido tras estos 6 años de trabajo? Bueno, primero daros las gracias a METIC por invitarme a participar y siento mucho no estar acompañándoos en directo. Gracias, Marta, por la introducción y además felicitaros por las intervenciones anteriores y por todas las mesas que hemos ido viendo a lo largo de la mañana. STEM Talent Girl nace en Burgos y es un programa que empieza en el año 2016 con 30 niñas, y que se ha ido extendiendo a todas las provincias de la Junta de Castilla y León porque es la Junta nuestro principal partner en el desarrollo de esta actividad. Mira, lo que hemos aprendido, Marta, tiene que ver mucho con lo que tú has dicho en la introducción. Hemos constatado esto que dicen las estadísticas en primera mano. La mayor parte de las niñas siguen teniendo problemas de autoconocimiento y problemas de valoración de sus propias capacidades. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos. La mayoría de ellas piensan que las matemáticas no son cosa de mujeres, son cosa de hombres y que los hombres son mejores. Entonces, como bien decía Sara, tenemos que conseguir que ganen autoconfianza en estas materias y seguramente cuando llegamos en secundaria ya es tarde. Las niñas valoran mucho pues las masterclass, los talleres que hacemos con mujeres que efectivamente son mujeres referentes del sector y que les dan las posibilidades de ver que efectivamente hay mujeres normales como las que estamos en esta mesa trabajando en el sector de la tecnología. Pero si hay algo que valoran especialmente es la interacción con las mentoras. Nosotros tenemos una red de 500 mujeres que trabajan en tecnología y esa cercanía y esa interacción
es mucho más valorada que cualquier otra actividad. ¿Por qué? Porque las niñas están muy acostumbradas a recibir clase del tipo de formación que tenemos en España, que está muy orientada al profesor da la lección, yo escucho y luego voy en un examen y escupo todos mis conocimientos. Es verdad que estamos mejorando en los trabajos en equipos, en una educación por proyectos, y es verdad que en los últimos años el modelo educativo se ha mejorado muchísimo, especialmente en lo que tiene que ver con el bachillerato, la universidad, pero todavía no es suficiente. Entonces, todas las actividades que realizamos que permiten a las niñas interactuar con una realidad y acercarse a ella, preguntar y tener la posibilidad de expresar sus dudas y que alguien se las resuelva, son las actividades más valoradas. Porque lo cierto es que, claro, tenemos como 3 tipos de niñas. Aquellas que ya conocen la importancia de la tecnología y que de hecho ya han decidido que su futuro está en la tecnología y que aproximadamente es 1/3 y que coincide un poco con las estadísticas que hablan que en tercero y cuarto de la ESO aproximadamente pues entre un 25% de las niñas creen que su futuro podría estar ahí. Esas niñas, el programa les sirve para contrastar que efectivamente no se han equivocado y para recibir esa inyección de pasión de la que antes hablaba Sara. Luego tenemos un conjunto de niñas indecisas en las que este contacto con las empresas y entender que las empresas tecnológicas son empresas que contribuyen al bienestar de la sociedad, tanto como las de la salud, porque aquí hay un tema que es muy importante. Las mujeres siguen viéndose a sí mismas en un porcentaje muy alto como cuidadoras. Entonces, muchas de ellas, y la mayoría además, siguen eligiendo su trabajo por vocación y no por oportunidades. Entonces, en ese sentido, estas indecisas, cuando ven de primera mano, como tú contabas en Inspiring Girl, las referentes y tienen la posibilidad de ver el trabajo que realizan, también esas niñas se decantan precisamente hacia considerar otro tipo de carreras profesionales. Y luego tenemos un conjunto de niñas cuya vocación no tiene nada que ver con la tecnología, que además no se van a mover de ahí y no queremos que se muevan de ahí porque necesitamos tener una sociedad amplia e inclusiva. Y esas niñas, lo que les sirve el programa es para conocer la transversalidad de la tecnología. Yo creo que esta es una labor muy importante. No tenemos una educación digital suficiente, lo hemos visto a lo largo de toda la mañana, las cifras que ha puesto encima Isabel, la que ha puesto encima la representante de la Comunidad Europea, lo ponen de manifiesto y tenemos que tener claro que esa educación digital tiene que llegar a todos. Pues, me quedo aquí también para no Emma, seguir, porque podría seguir hablando de otras muchas cosas. Muchas gracias por tu intervención. La verdad es que me parece muy interesante un punto que has tocado en cuanto a lo he mencionado yo al principio también, la errónea percepción de sí mismas que tienen casi todas las niñas, con esa pérdida de confianza, etcétera, que entre la infancia y la adolescencia sufren, ¿no? Entonces, en estos programas que hacemos de tecnología, lo que hemos optado por hacer es la primera sesión, antes de entrar en la tecnología que sea, la primera sesión es inteligencia emocional, en todos los programas, transversal. Y funciona fenomenal, porque sirve para que se den cuenta de, oye, como decía el anuncio, tú vales mucho. Es que llegan allí no sabiendo que valen mucho, y muchas veces sí que valen mucho, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, yo eso Marta. creo que es súper útil. Es fundamental. Hago una pregunta que me gustaría que intervinierais las tres dándome un par de tips, ¿no? ¿Qué medios sugerís que se tienen que llevar a cabo tanto en lo privado como en lo público para esta efectiva incorporación de las mujeres al sector tecnológico? Sin extenderos mucho, porque nos queda relativamente poco, pero un par de tips así, los más interesantes que veáis en este tema. Pues yo me voy a centrar en el inicio. Nos han dicho esta mañana que tenemos un objetivo común, todos los que estamos aquí, y también los que están fuera y los que están al otro lado de la pantalla, todos. Y es que tenemos que conseguir que el 80% de las mujeres tengan un mínimo nivel de alfabetización digital. Con lo cual, yo como primera respuesta diría, pongámonos a trabajar en la alfabetización digital, con humildad, sin miedo y sin pudor, podríamos decir. Tenemos que ser muy conscientes
de que tenemos muchas mujeres de diferentes perfiles socioeconómicos, de diferentes perfiles de edad y de diferentes niveles educativos, aunque parezca mentira, que necesitan la alfabetización digital. El cambio y la transformación va tan rápido que muchas veces queremos correr antes que caminar. Y a veces lo que sentimos es que los proyectos quieren ir allí cuando estamos aquí. Entonces, centrémonos en sentar las bases y cubrirlas, como hacemos con todos estos proyectos dirigidos Pero aterrízamelo un poco más. Cuando hablas de alfabetización digital en esas mujeres que ya están en otras cosas... bueno, porque hoy en esta mesa nos estamos centrando en mujeres, ¿no? Pero la alfabetización digital hace falta a todos los niveles, no solamente mujeres. Lo que quiere decir es que damos por sentado que se saben cosas que no se saben. Ya. Nosotros todos los programas empezamos, primero es verdad, por talleres de inteligencia emocional y de reflexión para conocerse una misma. Pero luego todos los programas empiezan por ¿qué es la tecnología? ¿Qué aporta la tecnología a nuestras vidas? ¿Qué aporta la tecnología en nuestro proyecto de futuro? Y pedimos a las niñas, a los adolescentes y a las mujeres que durante un momento se visualicen a corto o a medio o a largo plazo, dependiendo de la edad, viéndose en un futuro desarrollando un proyecto profesional. Y les dejamos que lo interioricen y entonces que respondan y ellas se verán que para desarrollar ese proyecto profesional donde tienen que desempeñar un empleo, seguramente le va a hacer falta tener mínimo ciertas competencias digitales. Vale. Empezamos por lo mínimo, ¿qué es la tecnología? ¿Qué aporta? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se enseña? Bueno, todo lo que estamos diciendo Quedamos aquí, ¿no? con este tip. Mariola, ¿tú qué opinas, Sara? A ver, yo de forma casi telegráfica te voy a dar esos tips. Lo primero de ello es la comunicación, es decir, en poner en valor la tecnología desde el punto de vista humano, social. Porque el complementario de la ingeniería, de toda la tecnología, está en la medicina. O sea, si vamos ahí con el sistema sanitario, el número de mujeres y hombres es justamente el complementario de la parte tecnológica. Y yo creo que la primera clave es poner en valor la parte humana, el alma de la tecnología. La tecnología tiene alma y tiene cara. Y hasta que no pongamos en valor o en el centro de gravedad de la tecnología a las personas, estaremos haciéndolo mal y estaremos dando un mensaje equivocado. Esta es una de las claves, diría yo. Y la segunda clave que hay que decir es todos esos programas. Nosotros desde Mujer Ingeniería tenemos muchos programas de confianza en sí mismas de las mujeres. Es decir, el que dejemos de creernos las mujeres que tenemos que ser no buenas, perfectas. Pues mira, no, equivocarse es bueno. Esto es un mensaje que yo doy siempre. Equivocarse es bueno porque te enseña más. Siempre, yo he aprendido siempre más de mis fracasos que de mis éxitos. Por lo tanto, esas dos claves doy. Comunicación, poner en valor, humanizar, yo diría, la tecnología, poner en el centro de gravedad, si tuviera que dar un titular de la tecnología, a la persona y al planeta, por cierto, que también nos está reclamando nuestra atención. Me quedo con esos dos. ¿Y tú, Emma? Pues yo coincido con Sara en que el sector tiene que comunicar mejor cómo contribuye al bienestar social. Yo creo que la pandemia en este sentido nos ha puesto en el centro porque gracias a las tecnologías hemos podido continuar trabajando, hemos podido acceder al ocio y hemos podido también estar en contacto con nuestros seres queridos. En ese sentido, la cercanía ha sido muchísimo mayor. Pero aún así coincido con Sara en que necesitamos poner las personas muchísimo más en el centro. Y yo creo que el otro tema muy importante es aumentar la inversión en educación. Y hablamos de muchos miles de millones en los fondos de recuperación para el plan de capacidades digitales, pues tenemos que ponerlos en marcha y, como Sara ha comentado, la formación de formadores me parece la primera prioridad. Y yo me quedaría un poco con esos dos elementos esenciales, porque en los últimos años, desde el 2008, los presupuestos de educación han bajado en España un 20%. Es que a lo mejor no lo decimos suficientemente. Y la educación es la base para que tengamos al final talento de todas las naturalezas y, por supuesto, talento digital a disposición de desarrollar una economía muchísimo más fuerte. Entonces, tenemos que invertir muchísimo más en educación y no podemos retrasar esa necesidad más tiempo. Pues ahora yo creo que puede ser un momento dulce para eso, ¿no? Porque si van a venir fondos para digitalización, etcétera, etcétera, yo creo que la pregunta es cómo canalizar eso, cómo para que esos proyectos tengan impacto en la digitalización, cómo crear esas alianzas público-privadas, cómo canalizar esos fondos
¿Cómo podemos todos ayudar para la puesta en marcha de estos proyectos? Si quieres empezar. Pues, Mariola. bueno, en el caso de Bijob estamos participando en el Hub de Competencias Digitales que ha organizado el Ministerio y, por supuesto, en todos los, no solamente como Bijob, sino también en la parte de Ametic participamos activamente, pues precisamente en la reflexión y precisamente en el estar todo el día escuchando y aportando valor a cada una de las reuniones que nos llaman. Bijob está en 2 de los grupos, uno de ciudadanía y el otro en el de educación. Y bueno, pues, y algunos de las personas que están aquí son compañeros de muchos de nuestros grupos y lo que pedimos es justo eso, pasar a la acción. Es decir, nos gustaría que cuanto antes nos diesen un calendario de acciones para que lo que hasta ahora se ha convertido en reflexión y lo que hasta ahora se ha convertido en base teórica, por favor, lo podamos poner en marcha. Porque tenemos, yo siempre digo, acabo las reuniones del Hub de Competencias diciendo, tenemos el conocimiento, tenemos los profesionales, tenemos la confianza y tenemos las ganas. Entonces, por lo menos, denos la oportunidad de poner en marcha todo lo que tenemos en pro de la sociedad y de la economía y de la digitalización de nuestro país. Entonces, pasar a la acción. Mi respuesta concreta es pasar a la acción. Pero en esas reuniones de los hubs, etcétera, ¿hay calendarios? ¿Tú ves que hay posibilidad de que eso pase a la acción pues en algún es momento? lo que estamos justo en el momento en el que nos van a compartir calendarios de aquí a marzo y estamos en el momento de diseñar los programas que se llevarán a cabo. Depende de los grupos de trabajo, repito, empleo, ciudadanía, educación. Depende de los grupos, se centran en una de las prioridades, pero ya están pensando en calendarios a corto plazo. Y lo que necesitamos todos es que nos pongan la fecha ya y ponernos a trabajar en ello, que aquí estamos casi todos los que estamos ahí y con Sara, ganas. tú has estado en lo público y en lo privado. ¿Cómo ponemos esas fechas? ¿Cómo podemos acelerar el proceso? Pues yo creo que lo público tiene que empezar a escuchar más a lo privado. Porque es que yo creo que esto es evidente. O sea, los plazos públicos, que estoy en lo público, está en lo público y también en lo privado, tenemos unos plazos y unos procedimientos que son absolutamente encorsetados y que nos impiden avanzar. Esto es así. La administración o se moderniza, estamos hablando de la digitalización, y la primera que tiene que digitalizarse y de adelgazar procedimientos es la administración. Luego, la primera clave que yo daría es que pónganse las pilas con estos fondos para digitalizar la administración y para agilizar los procedimientos de la administración, que en este momento son corsés que nos impiden aprender. Primera cosa. Segunda cosa, alianzas público-privadas imprescindibles desde todo punto de vista. Entre otras cosas, porque yo creo que el sector privado, lo creo y lo he escuchado, porque, o sea, cuando escucho al sector privado, pues tiene muy claro qué es lo que necesita y cómo hacerlo. Es que esto ya está hecho, esta reflexión está hecha. Entonces, lo que tienen que dar es el dinero, ya está. O sea, que liberen el dinero y nos dejen trabajar. Esto es lo que tienen que hacer, ya está. Entonces, que no estemos ahí mareando la perdiz. Bueno, yo creo que de aquí tiene que salir un lobby ya para sentarse allí y decirle, oye, Total. Encadenamos. vámonos, que nos vamos, ¿no? ¿Y tú, Emma, qué opinas al respecto? Pues mira, yo es que creo que este reto es enorme para pensar que una sola empresa, una sola institución lo puede realizar. Entonces, la única forma es aprovecharnos precisamente de la capacidad de escalado que tiene la tecnología digital y construir una plataforma, un ecosistema de innovación traccionado, pues como entidades como Ametic, que como es mi casa, pues creo que es esencial que siga haciendo lo que está haciendo como tractor de un ecosistema en el que todos tenemos que unirnos, tenemos que tener un modelo de gobernanza para compartir los éxitos y los fracasos y precisamente escalar como escalan las mismas plataformas tecnológicas. Vamos a tener que construir una gran plataforma tecnológica en pro de las capacidades digitales en España en la que estén los ciudadanos y todas las empresas, instituciones que puedan aportar esos conocimientos. No va a haber otra. Muchas gracias, Emma. Pues yo creo que tenemos un buen resumen y sobre todo un call to action, que es lo interesante, ¿no? Porque eso si no sería más teoría, que es un rollo, pero yo creo que aquí hay pasión suficiente como para tomar las riendas del tema, hacer la presión que haya que hacer, aquí hay potencia para eso, ¿no? Y como dice Emma, que suelten el dinero, ¿no? Y hagamos los programas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, que yo creo que han sido sumamente valiosas y esperemos que de aquí surja la acción. Gracias a todos vosotros por atender a esta mesa.